Un cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 31 de octubre de 2018. El Santo Padre da comienzo ahora a una nueva catequesis, la audiencia general del miércoles, que introducirá con el saludo de la cruz, con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi vorrei completare la catechesi sulla sesta parola del Decálogo. Hoy quisiera completar la catequesis sobre la sexta palabra del Decálogo. No cometerás adulterio, evidenciando que el amor fiel de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad humana. En efecto, nuestra dimensión afectiva es una llamada al amor que se manifiesta en la fidelidad, en la acogida y en la misericordia. Esto es muy importante. El amor cómo se manifiesta en la fidelidad, en la acogida y en la misericordia. Pero no hay que olvidar que este mandamiento se refiere explícitamente a la fidelidad matrimonial. Y por lo tanto, hay que reflexionar más a fondo sobre su significado conyugal. Este pasaje de la Escritura, este pasaje de la carta de San Pablo, es revolucionario. Pensar con la antropología de aquel tiempo en decir que el marido debe amar a la mujer como Cristo ama a la Iglesia. Esto es una revolución. Quizás en aquel tiempo era lo más revolucionario que se ha dicho sobre el matrimonio. Siempre en el camino del amor. Nos podemos preguntar, ¿este mandamiento de fidelidad a quién está destinado? ¿Solo a los esposos? En realidad, este mandamiento es para todos. Es una palabra paternal de Dios dirigida a cada hombre y a cada mujer. Recordemos que el camino de la maduración humana es el recorrido mismo del amor que va a recibir la vida, a la capacidad de ofrecer cuidado, de recibir la vida, la capacidad de dar la vida. Convertirse en hombres y mujeres adultos quiere decir llegar a vivir la actitud esponsal y paternal que se manifiesta en las diferentes situaciones de la vida, como la capacidad de tomar sobre sí mismo el peso de algún otro y amarlo sin ambigüedad. Es por lo tanto una actitud global de la persona que sabe asumir la realidad y sabe entrar en una relación profunda con los demás. ¿Quién es, por lo tanto, el adúltero, el lujurioso, el infiel? Es una persona inmadura que tiene para sí mismo la propia vida e interpreta las situaciones en base al propio bienestar y a la propia satisfacción.
Por lo tanto, para non basta celebrare il matrimonio. desposarse, no basta celebrar el matrimonio. Es necesario hacer un camino desde el yo al nosotros. Da pensare da solo, Hay que pensar, da pensare da solo, a pensar estando a pensare solos, in due, a pensar que somos dos, da vivere da solo, a vivir solo, due. a vivir los dos. È un bel cammino. Es un hermoso Un camino, cammino bello. un Quando camino arriviamo bello. a decentrarci, Cuando llegamos a descentrarnos, entonces cada acto es esponsal. Trabajamos, hablamos, decidimos, encontramos a los demás con una actitud acogedora y oblativa. Cada vocación cristiana, en este sentido, ahora podemos alargarnos, alargar la perspectiva, que cada vocación cristiana en sí misma, en este sentido, es esponsal. El sacerdocio lo es, porque es la llamada en Cristo y en la Iglesia a servir a la comunidad con todo el afecto, el cuidado concreto y la sabiduría que el Señor nos da. A la Iglesia no le sirven aspirantes al papel de cura, no sirve. Mejor que se queden en casa. Sino sirven hombres a los cuales el Espíritu Santo toca el corazón con un amor sin reservas por la esposa de Cristo. En el sacerdocio se ama al pueblo de Dios con toda la paternidad, la ternura y la fuerza de un esposo y de un padre. Así, también la virginidad consagrada en Cristo se vive con fidelidad y con alegría como relación esponsal y fecunda de maternidad y paternidad. Repito, cada vocación cristiana es esponsal, porque es fruto del lazo de amor en el cual todos hemos sido regenerados. El lazo de amor con Cristo, como nos ha recordado el pasaje de San Pablo que hemos leído al comienzo. A partir de su fidelidad, de su ternura, de su generosidad, miramos con fe el matrimonio y a cada vocación y comprendemos el sentido pleno de la sexualidad. La criatura humana en su indivisible unidad de espíritu y de cuerpo y en su polaridad masculina y femenina es una realidad muy buena destinada a amar y a ser amada. El cuerpo humano no es un instrumento de placer, sino el lugar de nuestra llamada al amor. Y en el amor auténtico no hay espacio para la lujuria y para la superficialidad. Los hombres y las mujeres se merecen muchísimo más que esto. Por lo tanto, la palabra no cometerás adulterio, aun si está escrita en forma negativa, nos orienta a nuestra llamada original, es decir, al amor esponsal, pleno, fiel, que Jesucristo nos ha revelado y regalado. Muchas gracias. Pues esta ha sido la catequesis sobre el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, completamos hoy la catequesis sobre el 6º mandamiento: no cometerás adulterio, resaltando que el amor fiel de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad humana. Por más que es un mandamiento referido a los esposos, su llamada a la fidelidad está destinada a todos. Es un camino en el que vamos aprendiendo y madurando nuestra capacidad de amar hasta que somos capaces de hacernos cargo del cuidado de los demás. Esta es la actitud nupcial y paterna que se puede manifestar de varias formas, pero que rige nuestras relaciones humanas profundas. El adúltero, el lujurioso, el infiel, es aquel que no ha alcanzado esta madurez, que no ha pasado del yo al nosotros y busca en los demás su propia satisfacción sin un encuentro fruto de la acogida y de la propia donación. Todas las vocaciones en la Iglesia, incluso el sacerdocio y la virginidad, deben estar marcadas por esta relación nupcial. Es el Espíritu que llama a un amor sin reservas por la esposa de Cristo, amando al pueblo de Dios con la ternura y la fuerza de un padre y de una madre, de un esposo y de una esposa. En el matrimonio, del mismo modo, se deben cumplir estos requisitos, percibiendo la bondad intrínseca de la polaridad de lo masculino y lo femenino, del cuerpo y del espíritu. Nuestro cuerpo, por tanto, no está destinado a ser instrumento de placer, sino a ser el lugar donde se realiza nuestra vocación de amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a que, siguiendo el ejemplo de los santos, cuya solemnidad celebramos mañana, sean capaces de vivir su vocación con plenitud y fidelidad, en sintonía con ese amor nupcial que Jesucristo nos ha revelado y entregado como don. Muchas gracias. Pues nosotros desde aquí agradecemos al Papa Francisco por esta nueva catequesis y os invitamos a seguir con nuestra programación. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos.